Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera con declaraciones muy fuertes sobre Edmundo Jacobo. Al comenzar esta edición aquí en Sin Censura le planteábamos cómo es que, de hecho, el periódico Milenio aseguraba que tenían la copia del proyecto de la calderonista magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora, con la que pues supuestamente está buscando reinstalar en el cargo a Edmundo Jacobo, quien fuera secretario ejecutivo del INE, ganando siempre una millonada, como plantea López Obrador, y en medio de una serie de irregularidades gruesas, fuertes ahí en el Instituto Nacional Electoral. Esto, le digo, llama mucho la atención, puesto que pues sería una verdadera chicanada que eso ocurriera. Edmundo Jacobo es despedido cuando se aplica este plan B a la reforma electoral, que le digo, es un parche única y exclusivamente a la reforma electoral que buscaban la mayoría de los mexicanos. Con este parche, pues simple y sencillamente redujeron algunos salarios, algunos puestos como el de Jacobo, y se acabó. Pero gracias a que se convirtió en nota, conocimos el perfil y la biografía de este señor que ha estado detrás de muchas de las presuntas irregularidades del Instituto Nacional Electoral y detrás precisamente de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Es tan cercano este señor a todo lo que ocurre ahí en el INE como secretario ejecutivo que fue, que él es ese personaje con el que se comunica Lorenzo Córdoba en esta llamada infame en la que insulta a los pueblos originarios de México, en la que se burla de las comunidades indígenas de la forma más desagradable. De hecho, para darle un poco de contexto a lo que plantea en estos momentos el presidente López Obrador, no quiero que se olvide esto que le vamos a presentar a continuación, este audio infame en el que Lorenzo Córdoba hace ya varios años nos insultó a todos los mexicanos, porque mire, la mayoría de los mexicanos compartimos ese hermoso mapa genético con nuestros pueblos indígenas. Y yo, por ejemplo, estoy muy, muy feliz, muy orgulloso de pues, pertenecer de esa forma, en la genética, a los pueblos originarios de México. Me da mucho gusto tener ese pasado indígena en mi sangre, en mi cultura, en mi ser. Y por eso, a mí en lo personal, y creo que a muchos mexicanos, nos ofende esto que dijo Lorenzo Córdoba. Y se lo pongo de contexto para que podamos exhibir algo que plantea precisamente el presidente López Obrador, como siempre han sido lo mismo. A pesar de lo que usted va a ver y va a escuchar a continuación, bueno, va a escuchar nada más porque es un audio, a pesar de los pesares en esta situación verdaderamente lamentable, Lorenzo Córdoba se mantuvo en el cargo, se mantuvo como consejero presidente del INE. Yo le he dicho que acá en Estados Unidos, por ejemplo, si eso hubiera ocurrido, si se hubiera expresado así de los indígenas americanos acá en los Estados Unidos o de cualquier otro grupo étnico, lo hubieran forzado a renunciar y se hubiera acabado su carrera política y académica, si es que la tiene, ¿no? Pero en México, pues simple y sencillamente ofreció disculpas, se acabó y pues es precisamente el artífice de una serie de situaciones muy, muy cuestionables ahí en el Instituto Nacional Electoral. Esto porque sus compañeros en el INE y en el Tribunal Electoral, pues son igual que él. De verdad, ¿eh? O sea, los vemos muy institucionales en sus comentarios, cuando tienen enfrente una cámara. Hemos visto descompuesto a Lorenzo Córdoba últimamente porque pues ya no puede enfrentar la verdad como debe de ser. Pero siempre son muy institucionales, utilizando una serie de palabras domingueras que no se aguantan ni ellos. Pero en la realidad son así, como Lorenzo Córdoba cuando nos ofendió a los mexicanos. A ver, don David, compártanos esto, por favor. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, dime, me escucha. Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No, mames, cabrón. No, hay que escribir, recuerden, o sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, Haciéndole al nuevo Ray Bradbury Ray. No, exacto. Ray Bradbury Reloaded. No, mami, es que desde las dramáticas
reuniones con los padres de Ayotzinapa, hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había el mundo, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, no decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, faltó decir, ¿qué te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe, toro centavo, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón, no mames, cabrón. No, está de pánico, cabrón. No mames, no, pero o acabamos muy divertidos o acabamos el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro. Pero bueno, ¿cómo va a ser? Bien, bueno, mira, ya este personaje con el que habla Lorenzo Córdoba es Edmundo Jacobo, quien pues ha estado detrás de todo esto. Mire, aquí a Sin Censura nos inventaron hace algún tiempo que teníamos una especie de campaña en contra del INE. Por nuestras críticas al INE, eso es lo más interesante e indignante del caso. Que nos hayan inventado que nosotros aquí en Sin Censura establecimos una especie de campaña en contra del Instituto Nacional Electoral. En una nota lo planteaba esta pseudoperiodista que se identifica como Janet López Ponce, creo que así se llama, quien fue corresponsal en la conferencia de prensa mañanera y que buleaba a muchos de los compañeros ahí en la conferencia. A mí me llegó a bulear, imagínense. Yo no fui una semana, una vez, ¿no? En mayo de hace como 3 años. A mí me buleó 2, 3 años, no me acuerdo. A mí me buleó. Y después la pasaron como la corresponsal de Milenio a el Instituto Nacional Electoral. Ahí, basándose en un estudio que hizo no sabemos quién ahí en la UNAM. Hay tanta gente que trabaja en la UNAM, por supuesto, hay tantos investigadores. Sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de rigor periodístico, o en el caso del estudio, sin ningún tipo de metodología científica. Nos acusaron a Sin Censura de tener una campaña en contra del Instituto Nacional por las críticas que hacemos sobre el mismo, ¿no? Y nosotros quedamos así de, pero pues, ¿de dónde campaña o qué? Estamos diciendo lo que nos dice la gente en nuestros chats. O sea, leas usted aquí en estos momentos en el chat. Y estamos presentando no solamente esta molestia que tienen los mexicanos y mexicanas en su mayoría, sino pues la serie de irregularidades que ahí se presentan. Le comento esto porque se habla de cómo es que Edmundo Jacobo estaba detrás de todo esto, ¿no? De esos estudios, de lo que se plantea en el INE. Si hablamos de silogismos, Edmundo Jacobo es para Lorenzo Córdoba lo que Luis Videgaray fue para Enrique Peña Nieto. Edmundo Jacobo es para Lorenzo Córdoba lo que Genaro García Luna fue para Felipe Calderón. ¿Me explico? No sé, bueno, ese es el silogismo que le vamos a poner aquí a continuación. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador es confrontado por esta corresponsal del Financiero que verdaderamente desprecia y odia a los periodistas independientes en las redes sociales. Tiro por viaje en sus redes sociales, Diana Benítez del Financiero ataca y desprecia a los corresponsales, a los periodistas, a los reporteros independientes, específicamente a los medios independientes. Ella y su compañero que se apellida Cerda, se me fue su nombre, ahí en el Financiero, ¿no? Y hasta se comentan entre ellos y etcétera. Bueno, pues Diana Benítez le cuestiona a López Obrador su opinión, ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea que se restituya en el INE a Edmundo Jacobo. ¿Qué le saben en el Financiero? Bueno, pues eso. Yo le compartí desde muy temprano que muchas veces no tomamos en cuenta lo que se plantea en Milenio porque siempre se vuelan las notas, con tal de tener la exclusiva o tener algún tipo de celeridad en el compartido de notas, se vuelan muchas cosas, eso lo saben en todos los medios de comunicación corporativos, está hasta en muchos de los manuales de estilo de estos medios de comunicación corporativos. Pero le decía, el presidente le responde ante este supuesto que no tienen inconveniente en su gobierno de que de pronto restituyan a Edmundo Jacobo, pero que tampoco le extraña, ¿no? Que lo restituyan, porque ese tribunal se ha retorcido como ha podido y ha retorcido la ley como ha querido, que fueron ellos los que cancelaron las candidaturas de Morena en Guerrero y en Michoacán sin fundamentos jurídicos por consigna. Mire, hoy en día tenemos a un Samuel García
muy, muy obradorista, ¿no? Haciendo bromas con el presidente y el mismo presidente diciendo, no, sí, es que me estuvo marcando para lo de Tesla y va, ¿no? Pero fíjese, la desgracia nacional que gobierna Nuevo León lo hace a pesar de que durante las campañas se le comprobaron una serie de irregularidades en sus gastos, ¿no? Irregularidades fuertes, ¿no? Estamos hablando de millones de pesos, de obtención de algunas de estos donativos, por decirlo así, de parte de su familia y etcétera, ¿no? En el caso de Guerrero y de Michoacán, me parece que fue hace un par de años, ¿no? Sí, hace un par de años, pues se hablaba de cantidades que iban desde los 12,000 pesos hasta los 20,000 pesos en la precampaña. Le cancelaron la candidatura al profe Morón, por ejemplo, allí en Michoacán, por aproximadamente 12,000 pesos que no pudo comprobar en la precampaña. Y a Félix Salgado Macedonio en Guerrero por aproximadamente 20,000 pesos que no pudo comprobar en su campaña. 20,000 pesos. La desgracia nacional que gobierna Nuevo León, Samuel García, se hablaba de millones de pesos, ya no le cancelaron nada, terminó siendo el gobernador de ese estado, ¿no? Esa es la forma en la que actúan. Este es el ejemplo que pone el presidente López Obrador para ver cómo es que muchas veces ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúa sin fundamentos jurídicos, actúa por consigna, y que pues lo único que debería dejar en manifiesto es que todos ellos son muy ambiciosos, como Edmundo Jacobo, que estuvo unos 30 años ganando una millonada. Yo insisto, perdón que los encasille en lo mismo. Yo sé que nos ven y nos escuchan en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no nos tragan, mandan a estas pseudoperiodistas a que hagan notas, a que nos ataquen y etcétera, pero estamos simple y sencillamente planteando lo que es obvio, lo que es claro. Están ellos en un plan terrible de decir que hay una especie de persecución en contra de las instituciones, específicamente las instituciones electorales, pero saben perfectamente en las irregularidades en las que ellos han incurrido. Saben perfectamente quiénes son. Saben perfectamente que llegaron a esos puestos por ser amigo de, compañero de, por tener un apellido de alto pedorraje, por ser hijo de. Eso ya es una realidad, lo saben ellos perfectamente y no quieren dejar esos puestos con los que se han hecho multimillonarios. Hace rato recordábamos cómo es que uno de esos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pónganos por favor la nota, incluso del Universal, don David, si la tiene por ahí, hace ya, me parece que 1 año y medio, fue exhibido por utilizar el taller mecánico, Fuentes Barrera, ¿no? El taller mecánico del Tribunal Electoral para arreglar sus coches clásicos. Imagínense. Yo le decía desde el principio, ¿no? En primer lugar, pues es ridículo que el Tribunal Electoral tenga su propio taller mecánico, ¿no? Porque es Tribunal Electoral, no Tribunal de la velocidad, ¿no? De las carreras, no. Tribunal Electoral tiene su propio taller mecánico. Imagínese usted. En segundo lugar, que este cuate haya causado un daño de más de 1 millón de pesos para que le arreglaran sus pinches coches que se compró como funcionario público, como juez, como impartidor de justicia, como magistrado. Le alcanza para comprarse un chingo de coches clásicos y lo utilizó para eso. Ni me permite empezar usted con lo que ha hecho Reyes Rodríguez, el calderonista Reyes Rodríguez, o precisamente la que plantea este proyecto, Yasmín Otalora. Es de locos esto que le estoy planteando yo a ustedes, y lo peor de todo es que se sientan agredidos, que digan que nosotros los mexicanos somos, no tenemos en nuestro ADN la democracia, que nos ofendan de 1000 formas, que consigan llevar a una serie de personajes a una marcha para defender sus salarios, sus finiquitos y para defender este tipo de puestos, como el de Edmundo Jacobo. Es que esto es de risa loca, es de verdad sumamente ridículo. Y le voy a pedir a don David que nos grabe para ir desmenuzando. Yo sé que Vicente